Sí, sí. Ok, excelente. Bueno, los que no tuvimos la oportunidad de estar en la anterior clase, di algunos lineamientos. Lastimosamente había un problema con la plataforma, pero creo que el día de hoy ya fue solventado. Entonces, veo acá que hay más de 105 estudiantes. Entonces, eso es una buena noticia para todos, ¿verdad? Porque se aprovecha este proceso de aprendizaje. Entonces, para los que no hayan estado, me hacen el favor de ver la grabación que hizo o que hicieron algunos de sus compañeros, porque de esa manera ustedes se encuentran enterados de lo que implica estar en este curso y algunas reglas, lineamientos y directrices que hay que tomar en consideración para que no tengamos ningún inconveniente con el desarrollo del curso, el desarrollo de los contenidos y sobre todo de algunos puntos que son importantes para que nosotros podamos llevar nuestras notas, podamos hacernos notar en la clase, podamos participar, etcétera. De momento no tengo actualizado el listado de ustedes. Sin embargo, yo creo que para el lunes ya lo voy a tener. Entonces, yo voy a tener el listado y pues en el momento que considere oportuno puedo hacer preguntas de conformidad con el listado correspondiente y entonces pues va a ser al azar prácticamente. Entonces, yo necesito que estén actualizados con lo que estemos platicando para que en el momento que yo les haga alguna interrogante o les cuestione sobre algún tema, pues ustedes tengan esa facultad y ese conocimiento para poder responder. Aclarando que no todos sabemos sobre el tema, estamos en ese proceso de adquirir conocimiento, pero sí necesito esa voluntad y necesito que se involucren en las temáticas que vamos desarrollando. ¿Estamos? Creo que alguien me escribió. Vamos a ver qué mencionaba por acá. Ah, ok, excelente. Alguien lo está retransmitiendo y estamos re bien. Bueno, entonces, para entrar en materia, quiero empezar hablando un poquito sobre las actividades o la razón de ser del derecho mercantil, porque muchas veces nosotros nos hemos desinteresado en las clases o en ciertos cursos porque no entendemos o no sabemos, digamos, un fundamento, un antecedente que nos haga interesante una cátedra. Entonces, es importante que nosotros analicemos cierto devenir histórico de cada materia, porque eso nos hace entender con mayor comprensión o con mayor facilidad el contenido actual o entender cómo ha evolucionado el derecho en sus distintas ramas. En este caso, a nosotros nos corresponde conocer un poco lo que es el derecho mercantil. Nosotros lo vemos en el curso número 1, lo vemos básicamente como una conceptualización únicamente, vemos una pequeña, digamos, reseña histórica, pero es importante que sobre esa reseña histórica conozcamos o tengamos un poquito más de claridad. ¿Y por qué es necesario? Porque en la exposición de hoy vamos a analizar algunos elementos o aspectos que son importantes para el comercio, tanto nacional como internacional. Y esto nos va a servir de base o nos va a servir de fundamento o de antesala cuando desarrollemos tópicos relacionados con el derecho marítimo o el derecho comercial internacional. Entonces, es importante que pongamos bastante atención en lo que les voy a indicar. Bueno, como sabemos, la evolución del ser humano pues ha sido gradual y han habido pasajes que han marcado, digamos, una superación de un escalón a otro. Recordemos nosotros que la evolución del hombre inicia desde que se encuentra el ser humano en un estado de salvajismo, es decir, subsistiendo únicamente sin nada de lo que tenemos actualmente. Todas esas
construcciones que tenemos en la actualidad, la vestimenta, los accesorios que tenemos, los utensilios de los cuales encontramos en nuestro hogar, en nuestro trabajo, el transporte, etcétera. Todas esas situaciones son producto del desarrollo del ser humano, pero en algún momento eso no existió. Y en esas primeras sociedades o grupos organizados es que se empiezan a desarrollar, digamos, distintas actividades sociales dentro de las cuales encontramos al comercio. ¿Por qué no estoy hablando del derecho mercantil? Porque el derecho mercantil surge como una rama o una protección o una cobertura a todas esas actividades mercantiles y económicas. Por eso es que es importante que entendamos primeramente qué es el comercio. Ya entendido o teniendo una noción básica de lo que es el comercio, entonces nosotros podemos hablar del derecho mercantil, porque precisamente el derecho nace o surge para regular conductas, para regular ámbitos, para regular esferas. Entonces, el derecho mercantil surge para dar esa cobertura o regular todas esas actividades que se realizan dentro del comercio, dentro del ámbito mercantil, dentro del ámbito económico. Bueno, entonces veamos un concepto y una definición básica de lo que es el comercio. Según la diapositiva nos indica que el comercio es una actividad económica que consiste en la compra y venta de bienes y servicios entre diferentes personas, empresas o países. Bueno, perfecto. Una vez teniendo claro esta definición, pues ya tenemos un panorama más amplio de lo que es esas o lo que son esas actividades comerciales. Entonces, acá encuentran subrayados ustedes algunos elementos. ¿Por qué? Porque estos elementos son los fundantes o son los elementos vitales para el concepto de comercio. El primero de ellos es que el comercio se desarrolla dentro de una actividad o dentro de un ámbito económico. Entonces, es un aspecto que debemos tener siempre presente. Y cuando hablamos de economía, pues hablamos de aquella ciencia o aquella disciplina que estudia el intercambio de bienes y la generación de satisfactores. Y bueno, sí tiene mucha relación con lo que nosotros entendemos de derecho mercantil, lo que nosotros entendemos de comercio. Entonces, la economía básicamente es eso, ¿verdad? Esa rama o esa disciplina que va a estudiar la producción de bienes o servicios, la distribución de los mismos y la manera en la que a través de estos insumos se van generando satisfactores para los seres humanos. ¿Por qué no menciono ciudadanos? Porque muchos utilizan ese término. Porque ciudadanos son únicamente aquellos habitantes o los guatemaltecos que tienen mayoría de edad, es decir, superiores a 18 años. De ahí toda la población podemos nosotros definirlos como habitantes. Y en el caso del comercio, sabemos que esto es desarrollado por los habitantes, no precisamente por los ciudadanos. Por supuesto, cuando ustedes estudiaron el derecho mercantil, mencionaban que para tener la calidad de comerciante, una de las exigencias o requerimientos es de que tuviera esa capacidad de ejercicio la persona. Y esa capacidad de ejercicio significa que ya tuviera la mayoría de edad. Sin embargo, pues sabemos que hay un comercio informal en el caso de Guatemala que no es desarrollado precisamente por personas mayores de edad, sino que encontramos niños, encontramos
adolescentes, encontramos a adultos mayores, etcétera. Entonces, es una actividad inherente al ser humano, es una actividad económica. Eso es lo que debemos de tener claro. Entonces, ¿cuál es ese primer punto? El comercio, entonces, es una actividad económica porque se refiere, como les digo, a esa producción, a ese intercambio, a esa generación de satisfactores de insumos y que tienen como destino final mejorar las condiciones o tener, digamos, esas ventajas para el desarrollo humano. Entonces, ese es el primer punto. En el segundo punto dice que esta actividad económica se desarrolla o tiene como objetivo la compra y venta de bienes y servicios. Ah, bueno, ese es otro punto bastante importante, porque el comercio de eso se trata, ¿verdad? De ese intercambio que se va a dar de bienes. Pues así lo entendemos en un primer momento. Sin embargo, no hay que olvidar que no solo nos limitamos o no solo nos restringimos a lo que son bienes, sino que también servicios. Y eso, como les reitero, son situaciones con las que nosotros nos identificamos o incluso actividades que nosotros realizamos a diario. Comprar y vender bienes o servicios. Por lo regular, nosotros en la calidad que estamos o de conformidad con el contexto que tenemos actual, la mayoría de nosotros tenemos la calidad de usuarios o de compradores, ¿verdad? No, no es que la mayoría acá se dedique a actividades económicas, actividades comerciales. Lo que sí sabemos es de que nosotros no producimos ciertos productos que son necesarios para el uso diario, para el uso cotidiano. Entonces, es necesario acudir con personas que tengan estos productos. Bueno, entonces, así también de servicios. Es más, en este momento, nosotros estamos utilizando una red de Internet. ¿Y esta red de Internet será que ustedes la producen? ¿Será que ustedes la generan? No, también estamos utilizando, digamos, energía eléctrica. Y esta energía eléctrica es un servicio, es un suministro de energía. Entonces, esto no lo podemos producir nosotros. Entonces, hay una persona o hay una entidad encargada de realizar esta función y que tiene una calidad de comerciante. Y entonces nosotros como particulares hacemos uso de ese servicio porque nos interesa. ¿Y en qué deviene esta situación? En que nosotros estamos ahorita en un proceso de enseñanza y estos insumos son sumamente necesarios para que nosotros podamos seguir aprendiendo y estar conectados. Pero no solo estar conectados porque quieren escuchar al licenciado, porque quieren ver al licenciado, sino que están conectados porque a través de este medio, a través de este instrumento, nosotros podemos ir aprendiendo, vamos a ir conociendo y vamos a ir superando todo lo que implica nuestra carrera. Y al momento de que ustedes se gradúen y ya empiecen a generar mejores ingresos, empiecen a tener una mejor vida, una mentalidad más desarrollada, pues ustedes van a decir, bueno, qué bien que lo logré, qué bueno que pude aprender, qué bueno que gané derecho mercantil, que gané derecho notarial, etcétera. Pero si nosotros vemos a profundidad y desde una perspectiva comercial, vamos a decir, bueno, es cierto, lo logré, trabajé y pagaba pues algunos bienes, compré algunos materiales, compré algunos productos y también utilicé algunos servicios. Entonces, de esta manera vemos cómo esa actividad mercantil, esa actividad económica nos genera satisfactores y esos satisfactores tienen como finalidad pues ese desarrollo humano, ese desarrollo integral de los guatemaltecos. Ah, bueno, entonces con eso tenemos dos puntos importantes. El primero, como le reitero,
actividad económica. Ah, bueno, perfecto. El segundo, entonces, es esa compra y venta de bienes y servicios. Veamos el tercer punto. Entre diferentes personas, empresas o países. ¿Por qué hace esta mención o por qué se hace esta diferenciación? Porque el comercio se puede desarrollar entre personas individuales. Si nosotros queremos usar un lenguaje más técnico, podemos decir que se desarrolla entre personas jurídicas e individuales. También menciona empresas. Y las empresas, por supuesto, no son personas, son bienes. Son bienes muebles o inmuebles, les pregunto, cuando hablamos de empresas. Esa es pregunta de antecedente de derecho mercantil. Bien mueble. Bienes muebles. Bienes muebles. Es un bien mueble. Entonces, cuando nosotros abordamos el tema de la empresa mercantil, sabemos nosotros que su naturaleza jurídica es que corresponde a un bien mueble. Entonces, al ser un bien mueble significa que no es una persona individual, no es un comerciante, sino que es una empresa, es una entidad empresarial. Ah, bueno, perfecto. Entonces, ¿quiere decir que las empresas sí movilizan bienes, sí movilizan servicios? Claro que sí. Eso sí, como su naturaleza es de un bien mueble, pues quien va a desarrollar o va a fungir o va a ejercer todas estas actividades, pues va a ser su propietario. Ah, bueno, resulta que estas empresas, pues, no solo van a tener ese relacionamiento a nivel nacional, sino que van a tener también ese enfoque o esa proyección internacional, así como las personas individuales. Eso significa que si en este momento, pues a mí me interesa algún producto que se encuentra en Medio Oriente y conozco a otra persona de ese país que es algún comerciante o algún productor y me interesa ese producto, pues como persona jurídica individual yo me puedo poner en contacto con él, podemos entablar una conversación, podemos hacer una negociación e inclusive podríamos celebrar un contrato. Y bajo esos términos, pues se desarrolla una conexión o una relación comercial o mercantil. Ah, bueno, perfecto. Entonces, significa que este comercio, entonces, no solo puede ser ejercido, digamos, por personas individuales, personas jurídicas individuales, sino que puede ser también por empresas. Y si nos vamos un poco más allá en cuanto a la materia, vamos a decir que puede ser desarrollado también por personas jurídicas colectivas o personas jurídicas sociales. ¿Y a quiénes podemos mencionar en este caso? Les pregunto. Cuando se hace referencia a una persona jurídica colectiva o social dentro del ámbito del comercio, ¿a quién podemos mencionar? Les pregunto. Bueno. Las sociedades. Excelente, a las sociedades. Entonces, las sociedades son entidades mercantiles, son entidades o son sociedades que se ajustan a una forma mercantil. Entonces, las sociedades también pueden incluirse en el ámbito comercial. Y como le reitero, puede ser en un ámbito interno o un ámbito local, si lo queremos ver un poco más, digamos, definido. Sabemos que administrativamente Guatemala está dividida en municipios y departamentos, entonces puede haber comercio municipal, puede haber comercio departamental, puede haber comercio, digamos, nacional. Ese es el que se desarrolla dentro de nuestras fronteras, pero estas personas jurídicas, tanto individual como colectiva, o las empresas, pueden inclusive tener esa trascendencia a nivel internacional, es decir,
tener un contacto, llegar a ciertos acuerdos y ese intercambio de mercaderías o mercancías, como lo denomina la doctrina. Entonces, tiene una trayectoria, una trascendencia importante. Y como último punto menciona países. Cuando mencionamos a países, de conformidad con esta definición, pues a lo que hace o está haciendo alusión es a los estados. Sabemos que muchas veces se utiliza, digamos, como sinónimo el término estado y país, pero sí hay una diferencia. El término país se refiere más que todo a una extensión territorial donde se acentúa una sociedad. Ahora, cuando hacemos referencia a un Estado, sabemos que es aquella organización jurídica y política de una sociedad. Entonces, sí es importante que vayamos teniendo estas diferencias, no tanto por el ámbito mercantil, sino que por el ámbito administrativo, por el ámbito del derecho internacional, tanto privado, pero más sobresaliente el ámbito público. Entonces, es diferente, digamos, son términos que, si bien se usan como sinónimo, pues tienen una diferencia en cuanto a su explicación. Entonces, tenemos patria, tenemos Estado, tenemos nación, tenemos país, y creemos que a veces los podemos utilizar indistintamente, pero hay ciertos contextos en los que se hace más oportuno su utilización. Bueno, excelente. Entonces, para finalizar con esta exposición, bueno, entonces, ¿qué es el comercio? Es una actividad económica. Ya sabemos por qué es una actividad económica. Es decir, a eso me refería en la primera clase cuando les digo, no podemos nosotros dar definiciones solo de manera memorizada, sin que nosotros podamos comprender o podamos desglosar sus elementos. Bueno, entonces ya sabemos que es una actividad económica. Bueno, esa actividad económica, ¿en qué consiste? En la compra y venta de bienes y servicios. Otro elemento importante, esa es actividad económica, recuerdo también compraventa de bienes y servicios. Ya sé que es un bien. Cuando ustedes abordaron derecho civil en el apartado de los derechos reales, vieron cuál era la diferencia entre bien, entre un derecho real y también con la propiedad. Y eso ustedes lo deben tener bien claro porque eso se lo van a preguntar en el privado. Entonces, sabemos nosotros qué es un bien, ¿verdad? Y si no lo recordamos, entonces nos vamos a nuestro Código Civil y le damos una leída nuevamente a ese articulado para entender lo que es un bien. Si yo no lo comprendo a cabalidad, pues tengo otras herramientas. Puedo ir a los libros de los estudiosos del derecho, puedo ver en internet, puedo ver en algún tutorial, algún video, etcétera, qué es un bien. Cuando hablamos de servicios, de igual manera, puedo verificar en el Código Civil ¿qué estima la ley sobre los servicios? Bueno, entonces ya tenemos una idea pues bastante amplia. Y por último les digo el ámbito en el que se desarrolla el comercio. Entonces vamos desde el ámbito, como les decía, local, que esto se utiliza o este término se utiliza cuando hacemos referencia a ese comercio que se desarrolla a nivel comunal, a nivel municipal. El departamental cuando se desarrolla en esa circunscripción de los departamentos de Guatemala. ¿Cuántos departamentos tiene Guatemala? Les pregunto. Pregunta de primaria ustedes. 22. Excelente, 22. Y ustedes dirán, mire, ¿y el IC por qué se mete a esos rollos? Si eso no es asunto de la clase, pues les cuento que sí, porque si nosotros no tenemos la claridad en cuanto a esos aspectos, no entendemos a cabalidad cómo funciona el comercio. Entonces, vamos desde ese punto, ¿verdad? Entonces, podemos ver comercio, digamos, municipal, digamos, o local, departamental, regional, nacional, etcétera. Eso siempre hablando
dentro del límite de nuestras fronteras, dentro del límite de nuestro espacio geográfico, donde el Estado ejerce su soberanía, ejerce su poder público. Bueno, excelente. Pero el comercio no solo se queda ahí, sino que entonces tiene esa proyección a nivel internacional. ¿Y eso qué significa? Que el comercio también se puede llevar de un estado a otro estado, de un continente a otro continente. Entonces, vemos cómo tiene esta gran esfera mundial. No nos podemos limitar a solo pensar que el comercio es el ir a la tienda, el comprar unas cositas ahí para uso diario, para comprar algunos cuadernos, algunos insumos de higiene, etcétera. No, el comercio es un universo, ustedes, es un universo y es bien apasionante el poder profundizar en ese universo. Bueno, muy bien, entonces tenemos claro. Entonces, en el examen yo les puedo preguntar, ¿qué es el comercio? Entonces, usted me va a indicar, es una actividad que consiste en compra y venta de bienes y servicios entre diferentes personas, empresas o países. Bueno, si yo le llegara a preguntar, mire, ¿por qué es una actividad económica? Usted también ya está en la facultad, ya tiene el conocimiento necesario para poder responder. ¿Qué es la compra y venta de bienes y servicios? También lo puede responder. ¿A qué se refiere con personas, empresas o países? También lo podemos entender. Inclusive, como les digo, hasta agregamos a esta definición el término de sociedades, digamos, mercantiles, como una persona jurídica colectiva que también participa en el comercio. Bueno, les pregunto, ¿tenemos alguna duda respecto a lo que es el comercio? Bueno, ninguna. Bueno, entonces, para que podamos ver este comercio, digamos, con mayor familiaridad, pues debemos entender cuáles fueron los antecedentes del comercio. Como les decía anteriormente, cuando empieza, digamos, ese desarrollo histórico del ser humano, pues empezamos sin nada, ¿verdad? Empezamos con una vida salvaje, una vida que tenía una vinculación o un acercamiento directo con la naturaleza. Bueno, y por eso es que se habla, digamos, de lo que es un periodo de salvajismo, donde lo único que hacía el ser humano era subsistir con lo que tenía a su alcance en la naturaleza. Ya posteriormente se habla de lo que es la barbarie. En la barbarie, pues ya es una evolución o un paso más o un progreso a lo que era el salvajismo. Este periodo se caracteriza más que todo porque aquí ya el ser humano pues ya conoce lo que es la agricultura y la ganadería. Y como siguiente paso tenemos ya la civilización. Esa civilización, ¿por qué se caracteriza? Porque acá ya hay más interés por lo que es el arte, por lo que es la industria. Entonces, así vemos de una forma, digamos, amplia cómo se da ese desarrollo del ser humano. ¿Y qué pasó? A lo largo de esta historia o estos pasajes históricos, pues el ser humano necesitaba subsistir, necesitaba alimentarse, necesitaba de vestimenta, necesitaba de ciertos servicios para tener esa comodidad y vivir, digamos, más satisfactoriamente, con mayor tranquilidad. Pero ¿qué pasó desde el inicio? En el inicio, pues cada quien, conforme fueron evolucionando, de acuerdo a estas fases que les menciono, que son como pasajes históricos muy generalizados, pues el ser humano pues empezó a producir para sí mismo. Es decir, empezó a generar productos, pero para uso individual. Pero se dio cuenta o se percató que esos insumos no eran suficientes para tener satisfactores más desarrollados. Entonces se dio cuenta que lo que no tenía Amy, lo tenía Joseph. Y lo que Joseph tenía, no lo tenía Sandra.
Entonces, a través de esta relación humana y de este instinto de sobrevivencia y de que recordemos lo que decía Platón, ¿verdad? Que el ser humano es eminentemente sociable, eminentemente político. Entonces, el ser humano necesitaba ese relacionamiento. Entonces, ¿qué pasó? Empezó a generar excedentes. Y esos excedentes era básicamente el sobrante de lo que él utilizaba para su uso personal o para el uso familiar. Recordemos que cuando vimos derecho romano hablábamos de lo que era la gens, la tribu, hablamos de lo que era la familia, la horda, etc. Entonces, también hay una explicación de cómo se fue desarrollando socialmente, digamos, el ser humano. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Se dio cuenta que lo que generaba, si bien es cierto, le generaba satisfactores, pues eran insuficientes para su satisfacción personal y, por supuesto, la de su núcleo familiar o la de su núcleo social. Entonces, estos excedentes se dieron cuenta a ellos y utilizando siempre el raciocinio, dijeron, bueno, si tenemos de más o tenemos un sobrante y aquel compañero o aquella compañera o aquel individuo tiene otro producto que me interesa, entonces, ¿por qué no lo intercambiamos? Y entonces es de esa manera donde se inicia a hablar de el comercio, de ese intercambio. Por supuesto, ahorita ya lo vemos nosotros como una definición bonita, pero ¿cómo surgió en sí en el seno social, en el seno de la evolución del humano? Pues a través de ese intercambio. Entonces, por ejemplo, Sandra producía, digamos, tomates. Y aclaro que no estoy utilizando este ejemplo de una manera peyorativa, sino que únicamente como ejemplo. Bueno, entonces Sandra producía tomates y Silvia producía cebollas. Merlin producía, digamos, ¿qué les podría decir? 1000 tomates, etcétera, ¿va? Bueno, entonces, ¿qué pasaba? Se dieron cuenta de que necesitaban hacer ese intercambio de productos. Entonces, a través de los excedentes que les sobraban, es decir, satisfacían primeramente esas necesidades básicas personales y familiares o sociales y posteriormente, entonces, ya empezaron a relacionarse con otros grupos sociales o con otros individuos y empezaron a realizar este intercambio. ¿Cómo se le llamó a este intercambio históricamente? ¿Alguien se recuerda? Trueque. Trueque. Excelente. Se le llamó trueque. Entonces, esto, como les reitero, también se lo preguntan o se lo pueden preguntar en el examen técnico profesional. Mire, ¿y me puede hablar un poco sobre el antecedente del derecho mercantil? Usted ya tiene los insumos ahí necesarios. Bueno, entonces va hablando un poquito, un resumen de lo que yo les acabo de mencionar. Entonces, ¿qué pasó? Esto no fue suficiente porque definitivamente no había una proporcionalidad en el intercambio. Es decir, que un producto generaba mayor esfuerzo o generaba mayores recursos que otro. Entonces, cuando se intercambiaban, definitivamente no existía una proporcionalidad en cuanto a las prestaciones. Entonces, por eso hubo la necesidad de generarse lo que es la moneda. ¿Y por qué surge la moneda? Porque es un medio o un instrumento para que se pueda realizar ese intercambio de una forma más proporcional, de una forma más limitada y de una forma, pues digamos, más justa. Ah, bueno, perfecto, ya vemos una evolución pues bastante notoria en cuanto a ese intercambio. Entonces, qué fácil es hablar del trueque, ¿verdad? Y nosotros pues lo entendemos con facilidad, pero este antecedente es importante que lo tengamos. Ah, bueno, después de eso, o digamos durante este desarrollo, pues podemos decir que esto tal vez se inició en 1517 antes de Cristo. O sea, todo lo que esto que les estoy hablando aproximadamente 1517 antes de Cristo. Ah, bueno,
Sobre estos antecedentes, pues no hay como mucho material, o sea, sí hay, digamos, hay documentos, hay estudios, hay recopilaciones, pero no se tiene pues esa, digamos, ¿cómo les podría decir? Como una base pues bien fundamentada y organizada de cómo sucedió, porque hablamos de que es en una época donde no había mucho soporte para documentar el desarrollo. Entonces, muchos de estas cuestiones que yo les estoy mencionando pues han sido descubiertas a través de antropólogos, a través de historiadores, etcétera. Bueno, entonces todo eso lo podríamos citar si vemos la diapositiva, lo que yo le estoy mencionando, en el título de antecedentes. Eso lo que les acabo de mencionar sería el antecedente. Bueno, después de ese antecedente, entonces ya vienen los periodos, digamos, históricos que han tenido mayor trascendencia o han marcado, digamos, universalmente el desarrollo o el progreso del ser humano. Y entonces ahí ya hacemos nosotros énfasis en lo que es la Edad Media, la Edad Antigua, perdón, la Edad Media, la Edad Moderna, la Edad Postmoderna, la época contemporánea, etcétera. Bueno, y entonces aquí, ¿qué es lo que sucede entonces? Bueno, recordamos que en la Edad Antigua hay dos culturas que sobresalen. ¿Cuáles son esas dos culturas que sobresalen? ¿Alguien se recuerda? ¿Alguien se recuerda a ustedes? ¿Cuáles eran esas No sé si estoy equivocada, pero eran los mayas y los incas o aztecas. Ok, bueno. Digamos que podríamos mencionar Romana y egipcia. Excelente. Roma y Grecia, excelente. Lo que usted me menciona, pues tiene razón, pero, digamos, recuérdense que está el viejo continente y el nuevo continente. América se descubre en el año 1492 y ahí es donde, digamos, se empieza a conocer de la cultura de esta región. Pero lo que se conocía anteriormente a esa época era básicamente, o lo que sobresalía era la cultura griega y la cultura romana. Entonces, estos fueron, digamos, los fundadores o las culturas que tuvieron mayor aporte históricamente. Y hablamos de aportes en todos los sentidos. Sabemos que la historia de Roma data del 753 antes de Cristo, con aquella famosa historia de Rómulo y Remo, que eso es, digamos, lo que sobresale. Bueno. Recordemos que, por ejemplo, el derecho civil de nosotros, pues tiene un fundamento histórico y el mayor, digamos, documento o el instrumento legal más trascendental en el antecedente del derecho civil, ¿cuál es? ¿Alguien se recuerda? Que se lo van a preguntar también. ¿Se recuerdan? No era el habeas corpus. Era el corpus juris civilis. Eso es lo que ustedes deben responder. Cuando le pregunten cuál es el antecedente más significativo del derecho civil, el corpus juris civilis. Ese fue una compilación de leyes, de normativas de la época romana. Recordemos que ahí también se diferenciaba entre el derecho de los ciudadanos y el derecho de los extranjeros, que eso también es fundamental. Bueno, pero como no es clase de derecho romano y no es clase de derecho civil, sino que es derecho mercantil, entonces nos vamos a redireccionar en lo que nos interesa. Bueno, nos quedamos entonces en el antecedente que para ese intercambio, entonces ya surgió lo que era la moneda, ese instrumento que nos servía para desarrollar de forma más justa y más ágil y de forma, digamos, unificada el comercio. Bueno, ¿y qué podemos mencionar entonces de las monedas? En el caso de Grecia,
podemos nosotros investigar o indagar un poquito más, y la moneda que se desarrollaba o que regía en ese momento eran los dracmas. Entonces era el medio de intercambio, era ese medio que les ayudaba a la cultura griega y helenística a cumplir con ese intercambio. Bueno, y ahora en Roma, ¿cómo se llamaban las monedas que nos servían de intercambio? ¿Alguien se recuerda? Bueno, si no se recuerdan, les voy a dar una pista. ¿Se recuerdan que hubo un discípulo, según la cultura religiosa y el cristianismo, que vendió a Jesús? Monedas de plata. Pero estas monedas tenían un nombre. César. Era el denario. Denarios. Denarios, muy bien. Entonces, miren, si los estuviera examinando su sacerdote, definitivamente lo reprobaría. ¿Quiénes son católicos aquí? Cristianos católicos pierden la clase. Entonces, fueron denarios. Entonces, démonos cuenta de cómo esa evolución pues ha tenido un sentido cronológico, lógico, valga el término parecido, y un desarrollo, digamos, gradual. Entonces vemos cómo sí funcionaron lo que eran las monedas. Y a partir de ese momento, la monetización, digamos, ha sido una situación mundial y es un instrumento que hasta nuestros días funciona como un instrumento para concretar o para desarrollar todas las actividades comerciales, para desarrollar las actividades mercantiles. Entonces, ¿cuál es la moneda de nuestro país, de nuestro estado? El quetzal. Bueno, entonces el quetzal se constituye como una moneda. Entonces es la moneda oficial, es la moneda que sirve para todo ese intercambio bancario, para todas las actividades mercantiles, económicas, bursátiles, etcétera. Entonces vemos cómo evolucionó. Bueno, eso vemos hasta nuestros días. Entonces, con eso vemos, digamos, en la Edad Antigua cómo seguía vigente este comercio. Cabe resaltar que en esta época las vías que más se utilizaban era la vía terrestre y la vía marítima, es decir, en toda esa parte de Europa occidental, el mar Mediterráneo, pues cumplía una función especial y nos servía o les servía a esas culturas, pues como un espectro, digamos, para que pudieran ellos transportar las mercancías de un lugar a otro y posteriormente, pues, también hacer llegar esas mercancías, pues, a las polis o a las civitas que eran, digamos, los centros comerciales y los centros políticos de la Edad Antigua. Bueno, en la Edad Media, que esto data del siglo V al XV, pues acá hay un cambio político, hay un cambio social. Recordémonos que acá pues ya no, o ya empieza esa debacle de lo que es el Imperio Romano y entonces ya empiezan aquellas figuras de los señores feudales, del rey, del clero, de la iglesia, etcétera. Bueno, aquí ya fue cambiando, ya se fueron desarrollando con mejores o diferentes técnicas la producción, la agricultura, la ganadería, que vimos que desde periodos prehistóricos existió. Acá ya existía una tecnificación de estas actividades. Entonces, ya el comercio ya tenía pues un desarrollo pues más significativo y ya existían esa moneda, ese intercambio, es decir, se iba perfeccionando, se iba ampliando, iban surgiendo más situaciones que hacían necesario esa regulación por parte del gobierno, por parte del Estado, por parte de las autoridades, etcétera. Bueno, perfecto. Ya cuando se supera esa Edad Media, como les digo, que
que su principal fuente de producción pues fue la agricultura, fue lo que más se desarrolló en esta época. Pues posteriormente a eso ya viene la época moderna. Y esta época moderna pues se distingue porque ya empieza la industrialización. Es decir, ya empieza lo que son las fábricas, donde ya se inicia a realizar productos ya no únicamente manufacturados por el ser humano, por el individuo, sino que ya se realizaban con apoyo de ciertas maquinarias, con apoyo de ciertos equipos para poder producir, inclusive en grandes cantidades, es decir, ya se generan productos por serie. Entonces, acá también vemos que al inicio el comercio solo sirvió para satisfacer necesidades básicas, necesidades esenciales. Sin embargo, cuando ya hablamos de Edad Media y de Edad Moderna, pues ya vemos que ya hay una clase social, ya hay un estamento social o un grupo social que realiza estas actividades, pero ya no solo para sobrevivir, es decir, ya genera espacios para enriquecerse, para generar mayor riqueza, para acrecentar su patrimonio. Y por otra parte, pues hemos visto esta parte del famoso capitalismo, donde hay personas que por su condición pues no tienen más que su fuerza de trabajo, es decir, su presencia, sus manos, sus sentidos para poder aportar en la producción o en la elaboración de algún producto. Y por otra parte, otra clase que es más, digamos, económicamente más pudiente, que ya son dueños de medios de producción, es decir, como les decía, maquinaria, equipos, otras tecnologías, etcétera. Y entonces ahí es donde empiezan a generarse también esas desigualdades sociales, esas desigualdades o esas clases diferenciadas económicamente. Entonces vemos cómo el comercio ha jugado un papel sumamente importante en lo que ha sido la evolución del ser humano. Ah, bueno, perfecto. Entonces, la Edad Moderna, entonces ya empieza la industria, ya se desarrolla de mejor manera el arte, ya hay otros descubrimientos, incluso hay un cambio, digamos, político a nivel mundial. Recordémonos que en este periodo es donde se da la famosa Revolución Francesa, que también estaba, digamos, relacionada con la Revolución Industrial. Y eso definitivamente marcó la historia mundial. Es decir, a partir de ese momento, pues ya se genera ciertos principios que generaban democracias, que generaban repúblicas en todos los estados. Ah, bueno, perfecto. Y nos vamos hasta la época posmoderna y contemporánea. Bueno, ¿y qué es lo que tenemos ahí entonces? ¿O qué tenemos en la actualidad? ¿Qué me podrían decir ustedes respecto al comercio? ¿Qué tenemos en la actualidad? Después de toda esa, digamos, todo ese devenir histórico, toda esa exposición que yo les he indicado, ¿qué tenemos actualmente en el comercio? ¿Qué me pueden decir ustedes al respecto? ¿Qué ven? ¿Qué consideran? ¿Ha evolucionado? ¿Vamos de retroceso? ¿O qué sucede en la actualidad? Globalización. Transacciones comerciales, licenciado. Perdón, Hansi. Las transacciones comerciales que se dan entre diferentes países o personas. Excelente. ¿Alguien más? Las monedas electrónicas. Edwin, perdón. Las monedas electrónicas que tal vez no estén tan, que se digan así, ya distribuidas, pero sí ya se está dando el nuevo inicio de eso, ¿verdad? Excelente. Entonces, ya vemos nosotros que el comercio es sumamente importante. Es más, ya no existen barreras fronterizas. Hay un famoso fenómeno que se empieza a dar en la edad posmoderna y contemporánea que la conocemos como globalización, y eso significa que
ya no van a haber barreras comerciales o que si existen, pues se han disminuido para que pueda existir ese tráfico comercial a nivel internacional, a nivel global. Es más, hay una organización de Naciones Unidas, y esta Organización de Naciones Unidas tiene una agencia específica que regula este tipo de actividades comerciales. Entonces, ya tenemos otro mundo. Alguien me mencionaba ahí del e-commerce. ¿Y qué es el e-commerce? Es el comercio electrónico. Entonces, eso también lo debemos anotar por ahí en una esquinita. Un paréntesis. Yo les voy a trasladar estas diapositivas el día de mañana para que ustedes no piensen de que el IC se quiere guardar esto solo para él. No. Estas diapositivas se las voy a trasladar el día de mañana. Entonces ya ustedes la reproducen, ya ustedes o la cargan en su teléfono, hacen sus anotaciones o como ustedes gusten. Bueno, ese era el paréntesis. Bueno, entonces ya vemos un comercio diferente. Como les decía, si yo deseo comprar algo ahorita en Asia, pues me puedo contactar con algún comerciante, con algún productor de ese estado, de esa región, y pues podemos concretar una compraventa de mercaderías, etcétera. Bueno, lo puedo hacer vía telefónica. Si no lo quiero hacer vía telefónica, lo puedo hacer, digamos, a través del internet. Puedo hacer una videoconferencia, podemos llegar a acuerdos. Entonces, realmente ya no hay barreras para este tipo de actividades. E inclusive, como mencionaba la compañerita, el comercio electrónico, pues es ya un correo. Aquí tengo este producto. Ah, bueno, perfecto. Quiero revisar que sí me interesa. Bueno, ¿cuál es el monto de este producto? Ah, bueno, perfecto. Hagamos el intercambio, la compraventa, etcétera. Todo se realiza con mayor facilidad. Bueno, ahora viene la primer tarea que les voy a dejar. Como mencionamos el término globalización, ahora ustedes me van a investigar qué es el término glocalización. Acá se los voy a poner por si no les queda. Entonces, conocemos el término globalización, pero ahora, ¿qué es la glocalización? Pareciera un término un poco extraño, pero es un término que tiene bastante trascendencia en lo que es la actualidad. Entonces, necesito que me investiguen qué es la glocalización. Bueno, seguimos entonces. Bueno, vemos entonces con claridad que hay un antes y hay un después en lo que es el comercio. Hay una... Diego, por favor, ¿podría apagar su micrófono? Diego Fernando. Muy agradecido. Entonces, vemos cabalmente un intercambio. Es decir, imagínense ustedes antes, recuerdo yo que uno tenía algún anhelo de algún producto que estaba en Estados Unidos, digamos, que es uno es un estado confederado que tiene las mejores economías del mundo, si no es que es la principal. Bueno, uno veía algún producto y decía, la gran que quisiera tener o adquirir tal producto, tal bien, tal mercadería, pero era bien complicado. Pero ahora tenemos una facilidad, hay plataformas inclusive como Amazon y entre otras, ¿verdad? Que nos facilitan el poder, digamos, traer esos productos. Y no solo eso, o sea, los comerciantes en Guatemala, las empresas, las sociedades anónimas, pues también han identificado esas facilidades y por eso vemos que en nuestra realidad, pues tenemos centros comerciales que son de primer mundo. Merlin, tal vez me hace el favor de regresar la portada de las diapositivas, por favor. Con gusto, licenciado. Entonces, ¿por qué voy a regresar a este punto? Porque si nos damos cuenta aquí en la portada, yo utilicé en la esquina superior derecha
una fotografía, adivinen de qué centro comercial es. A ver quién adivina de qué centro comercial es. Miraflores. De los próceres. No, es de Oakland Mall. Oakland. Bueno, entonces imagínense ahora hasta Oakland Mall, va. Entonces, veamos todos esos comercios que nosotros podemos encontrar ahí. Comercios que antes pues solo eran accesibles para los ciudadanos norteamericanos, los habitantes de esos países desarrollados, y tenían acceso a esos productos, a ropa de marca, zapatos de marca, tecnología, insumos, productos, etcétera. Solo ellos tenían ese acceso porque el comercio era era más restringido y tenía pues ciertas barreras. Pero ahora vemos, y les puedo decir, bueno, que he tenido la facultad y el privilegio que me ha permitido de visitar Estados Unidos, y seguramente alguno de ustedes, y si no lo ha hecho en su momento, lo hará, primero Dios, se van a dar cuenta que no tenemos nada que envidiarle a Estados Unidos, porque les podría decir que tal vez un 60% de las marcas o de las líneas de ropa, de todos los productos, existen en Guatemala. Por supuesto, sí van a tener un costo un poco más elevado por el tema de todo el tema arancelario que implica, digamos, la importación de productos, pero tenemos todo accesible. Y como les digo, lo que no podemos tener accesible, vamos a una plataforma, lo vemos, pagamos ahí por el envío, pagamos por el producto y ya lo tenemos. Es decir, hay un cambio radical en lo que es el comercio. Entonces, es importante que tengamos esa claridad para que nosotros podamos comprender de mejor manera el derecho mercantil. Entonces, este es el tema que sí o sí teníamos que abordar, que es el comercio. Por favor, Merlin, la siguiente diapositiva. Bueno, para culminar, resulta que hay formas de comercio. ¿Y cuáles son esas formas de comercio? Tenemos el comercio terrestre, el comercio marítimo, el comercio aéreo y el comercio fluvial. Bueno, ¿cuál es el que a nosotros más nos identifica o con el que más nos relacionamos? Pues, o el que más notamos, pues es el comercio terrestre. Nosotros vemos ahí cómo hay una empresa o una sociedad que a través de su empresa distribuye, pues, digamos, azúcar, y vemos ahí los camiones o vemos los carritos repartidores, vemos que van a dejar a una tienda, vemos un furgón también de Walmart, digamos, que va a dejar productos de línea blanca. Bueno, ahí estamos viendo comercio terrestre. Vemos cómo hay un repartidor también de productos Silwa, perfecto, hay otro de la Fillers o de la Lay's, etcétera. Bueno, eso no voy a profundizar más porque creo que lo comprendemos, ese comercio terrestre, el que se realiza a través de toda esa franja que tenemos como país, donde pues está catalogado por el Estado como vías públicas, ¿verdad? Vías de acceso, vías de comunicación. Ah, bueno, perfecto. Ahora, ¿con cuál no tenemos tanta familiaridad? Es con el comercio marítimo. Ah, bueno, ¿y por qué no tenemos ese acercamiento, esa vinculación? Porque el comercio marítimo se desarrolla en el mar. Esa extensión de agua es donde se realiza, y como les digo, no es que sea un invento de este siglo, o sea, las vías marítimas o las vías navegables desde la antigüedad, antes de la antigüedad, fueron utilizadas para explotar el comercio. Eso sí, ahora pues ya tenemos otros aspectos que posteriormente vamos a ver cuando veamos los Incoterms, que ya llegará su momento oportuno. Entonces, este comercio marítimo es fundamental en el desarrollo del comercio mundial, y tanto fue la trascendencia o tanto es, digamos, la importancia que tiene este comercio, que cuando fue la pandemia, pues todo esto fue un caos.
Y pensábamos, bueno, pero si las mercaderías se transportan a través del mar, se transportan en buques, en barcos, ¿por qué tenía esa trascendencia? Porque, digamos, se paralizaron las economías, se paralizaron los países, habían complicaciones en los puertos y eso nos trajo mucho desabastecimiento de productos de los cuales utilizamos y que son provenientes del extranjero. Pero, ¿cuál es ese medio de comunicación o esa plataforma que sirve para que se concrete ese comercio? Pues el comercio o el espacio marítimo. Entonces, ya tenemos dos formas de comercio, el terrestre y el marítimo. Bueno, pero ¿qué pasó? Estos se utilizaban, como les mencioné en la exposición anterior, en las épocas antiguas, en las épocas medievales, en las épocas prehistóricas, se utilizó el mar, ¿verdad? Se utilizaron las carreteras, se utilizaron los caminos, etcétera. Bueno, perfecto. Pero conforme se van dando los avances tecnológicos, también surge lo que es el aeroplano, el avión, las avionetas, los helicópteros, etcétera, todo ese transporte aéreo. Y ese transporte aéreo no sirve únicamente para transportar personas, sino que también sirve para transportar mercaderías o mercancías. Y también podemos ver en la actualidad que muchos de esos bienes que nosotros adquirimos vía internet se transportan por medios aéreos, por aviones, que si bien es cierto, pues hay algunos que se dedican solo a esa parte, como hablemos de DHL, etcétera, traen esos productos. Entonces, sí hay un comercio aéreo. Y cuando nos referimos a comercio fluvial, nos referimos a aquel comercio que se realiza, digamos, utilizando como medio de conexión los ríos y lagos. Entonces, esa es la diferencia entre estas formas de comercio. ¿Es importante que lo sepamos? Sí, es importante que lo sepamos. Es súper importante que sepamos cuáles son esas formas, porque en nuestra mente a veces únicamente está el comercio terrestre y si mucho el comercio marítimo. Pero les comento que hay comercio aéreo y comercio fluvial de momento, ¿verdad? ¿Por qué les digo de momento? Porque sabemos que la sociedad evoluciona, hay cambios radicales muchas veces en las estructuras y puede ser que exista alguna otra forma de conectar estos productos, de conectar a comerciantes o a compradores o usuarios como nosotros. ¿Estamos? Bueno, les pregunto, ¿les quedó clara esta explicación? ¿Tienen una duda? ¿Tienen algún comentario? ¿Les parece que es acertado lo que platicamos o cómo ven el asunto? Si me indican. Buenas noches, Lick. Para mí todo quedó muy claro. Excelente cátedra, Lick. Gracias. Muy bien. Entonces, me interesa que pregunten, me interesa que ustedes profundicen en estos temas. Ya llevan una tarea, por favor, ahí la investigan. Entonces, me interesa que sepamos esto, porque si no lo sepamos, no lo sabemos, perdón, no le encontramos gracia, no le encontramos pasión a lo que es el derecho mercantil. Entonces, es sumamente necesario hacer esta exposición. Entonces, si tienen dudas, me las plantean. Ya recuérdense ustedes que aquí no hay preguntas tontas, no hay preguntas absurdas. Acá respondemos. Y si no lo tenemos a la mano, no es de nuestro saber, investigamos. Entonces, este es el momento. Juan, por favor. Juan Jacobo. Gracias, licenciado. Buenas noches. Y Michelle después. Así como el comercio del Canal de Panamá, ¿cómo es considerado? ¿Fluvial o marítimo? Es considerado marítimo. Es considerado marítimo. Porque lo que hace es, digamos, conectar, digamos, un océano con otro, ¿verdad? De los principales, y es sumamente fundamental. Ya les voy a dejar una tareita de eso también. Michelle, por favor. Ay, buenas noches, licenciado. Una consulta, ¿para cuándo es la tarea que nos dejó hoy? Para el lunes. El lunes ya nos vemos presencialmente, entonces vamos a hablar vamos a hablar breve de lo que es eso, porque
Ahí van a ver que cuando ustedes lo vean van a decir, ¡ala, qué interesante! ¿Va? Qué bueno que Lick nos dijo esto! Porque van a ver cómo funciona no solo la globalización, sino que la localización. Y ese término, cuando yo lo escuché, me pareció hasta, dije, "Oh, ¿será que realmente existe?" Y resulta que es sumamente interesante. Excelente, Sí, gracias, licenciado. háganlo en el cuaderno o cuando impriman sus diapositivas, ahí lo pueden hacer. Como les digo, es más que todo para que ustedes enriquezcan ese conocimiento del comercio. Hans, por favor, Hansi. Claro, licenciado, yo tal vez entendí la parte del comercio fluvial, como por ejemplo en algunos lugares así como no se puede llegar en avión o de repente hay personas que en algunos países llegan, llevan la mercadería y para poder llegar a otros lugares, otras comunidades tienen que tomar ferries y tienen que venir y transportar personas, vehículos, de ahí llevan los productos. Eso considero yo que tal vez podría ser el transporte, el comercio fluvial. Exactamente, a eso se refiere. El uso, miren, por ejemplo, usted, digamos, ¿qué va a considerar el comerciante al momento de elegir la forma de comercio? Tiene que buscar qué es lo que más, qué es lo que le genera menos repercusión en sus finanzas y tiene que ver cuál es la vía más ágil de hacer llegar los productos. Entonces, puede elegir entre estas variantes. Inclusive para Monterrico, recuérdense ustedes que hay una parte donde hay unos lancheros ahí que pasan los vehículos. ¿Y qué es considerada esta actividad? ¿Será mercantil o será civil? ¿Qué opinan ustedes? Mercantil. Mercantil, porque definitivamente ellos se dedican a esta actividad. Tal vez no es un comercio formal, pero sí es una manera de generar riqueza y que tiene ese fin de lucro, porque ellos no lo pasan porque sean buena onda. Ellos lo van a pasar a usted porque definitivamente eso le va a facilitar el ahorrarse tiempo en ir en la carretera o porque la carretera está dañada, etcétera, o hay un bloqueo, pueden utilizar esa vía. Veamos este tema de las protestas de los maestros, tantas protestas que se han dado en la actualidad. Entonces, también, por ejemplo, Panajachel. Ustedes saben que hay un par de aldeitas ahí que están como en un lugar montañoso. ¿Se recuerdan cómo se llaman? San Juan y San Pedro creo que se llaman. ¿Se recuerdan? Alguien que me amplíe. Entonces, ustedes llegan a esos lugares de manera más fácil cuando lo hacen por la vía del lago. Entonces, ¿cómo se consideraría esta forma de comercio? Pues comercio fluvial, ¿verdad? Entonces es importante y como les digo, no solamente es llevar bienes, sino que el comercio también se configura en la prestación de servicios. Entonces, el que lo transporten a usted de un lugar a otro, pues prácticamente es un contrato de transporte. No documentado, no escrito, pero es un contrato de transporte. ¿Y el contrato de transporte es civil o es mercantil? Pues claro, es mercantil, es comercial. Entonces, vemos cómo se desarrolla, digamos, el comercio en estas formas. Entonces, no sé si tienen alguna otra interrogante, alguna duda. Lick, perdone, yo tengo una duda. ¿De Barrios a Livingston es fluvial o es marítimo? De Barrios a Livingston. Fíjese que ahí sí no tengo idea. Tendría que ver el mapa. Tendría que ver la vía navegable, porque si no tiene ese acceso al mar, si no tiene esa exposición al mar, definitivamente es fluvial. Entonces, esa es la manera de diferenciar. Entonces, si toca mar, definitivamente es marítimo. Por eso. Sí, por mar. Exacto. ¿Alguien más? ¿Alguien más levantó la mano? Entonces, imagínense, y también otra parte que debemos considerar, que estas formas de comercio no es que se desarrollan de manera aislada,
pueden desarrollarse de forma mixta o mezclándose. Es decir, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo mando a traer un producto a Estados Unidos? Utiliza la vía marítima porque viene en un barco, en un buque comercial. Ah, bueno, perfecto. Entra al puerto y en el puerto no es que yo lo vaya a ir a traer. ¿Qué pasa? Ese contenedor lo montan o lo suben o lo sujetan a un tráiler y ahí viene el contenedor. Entonces, ya está utilizando la vía marítima y también la vía terrestre. Entonces, esto es bien importante. Inclusive, hay países que no tienen acceso a ninguno de los océanos, a ninguno de los mares. Entonces, ¿qué pasa? Aquí, inclusive, pues pueden haber otro tipo de conexiones para poder llevar los productos, para poder suministrar todos los bienes. Entonces, también podemos indicar que no es que un comercio pueda ser puramente terrestre, o puramente marítimo, o puramente aéreo. O sea, es decir, pueden mezclarse o uno puede seguir posterior a otro. Entonces, no hay ninguna limitante con eso. Lo importante, como les digo, es que siempre se busque agilizar la entrega de los productos y mercaderías y agilizar ese tráfico comercial tanto a nivel nacional y tanto a nivel internacional. ¿Estamos? Bueno, última oportunidad para que pregunten, si no, lo damos por finalizado. Ya llegué a las 7 ustedes y dije que iba a terminar antes, pero por sus culpas, dirían. Éxitos en su otra clase. Nos vemos el lunes, primero Dios, sin faltar su código de comercio y su código civil, por favor.